Continuamos nosotros con la mesa. Ana Hidalgo, ella es doctora en estudios literarios y profesora de enseñanza secundaria, presidenta y cofundadora de Docentes Feministas por la Coeducación, DOFEMCO, que es una asociación estatal de estudio y promoción de la coeducación. Forma parte, Ana Hidalgo, de la Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a organizaciones feministas en toda España. Su intervención de hoy lleva el título de Crítica feminista a la entrada del transgenerismo en educación. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Desde el año 2014, 15 comunidades autónomas gobernadas por conservadores, socialdemócratas y nacionalistas han ido elaborando leyes y normativas que introducen la ideología transgenerista y han desarrollado, en paralelo, protocolos y guías educativas de aplicación y obligado cumplimiento en todas las etapas educativas. Todo con total opacidad informativa y sin debate social, profesional o político. Por ello, es de agradecer la celebración de esta jornada en el Congreso. La presente exposición se sustenta en la investigación de casi 3 años de las docentes feministas de DOFEMCO, que pueden además encontrar en el libro de reciente publicación, La coeducación secuestrada. Espero que sirva para comprender cómo el transgenerismo ha penetrado en los centros educativos y ha instrumentalizado al profesorado para poder acceder al alumnado y así fabricar la mal llamada infancia trans, pues como ha dicho Silvia Carrasco anteriormente, la infancia trans no existe. Comenzaré destacando, por su gravedad, que en paralelo a los contenidos académicos que el profesorado enseña en los centros educativos, se están impartiendo e instaurando contenidos transgeneristas anticientíficos, no ya científicos, anticientíficos, misóginos y antiprogresistas, que además han suplantado y sustituido los contenidos sobre coeducación. Déjenme señalarles 6 de estas ideas. Se puede nacer en un cuerpo equivocado. Una falacia muy peligrosa porque puede incidir en problemas mentales previos de autoestima e identidad en la infancia. La especie humana no es binaria, una idea que contradice a la biología de la reproducción humana. El sexo se puede cambiar. Un pensamiento mágico que pretende convertir los deseos en hechos con tan solo decirlo. El género es una identidad, una concepción sexista que eleva la categoría social género a una identidad esencial e innata, aunque también se sostiene que puede fluir y cambiar. La orientación sexual es como la identidad de género. Esta es una asimilación homófoba, porque la existencia de un supuesto sexo sentido reproduce la heterosexualidad. O la idea de que hay cerebros de chicas y cerebros de chicos. Algo que la neurociencia esto es neurosexismo y la neurociencia ya lo ha invalidado desde hace muchos años. Que las aulas desde infantil se utilicen para dar entrada a estas 6 falacias debería despertar toda la alarma social existente y posible. Sin embargo, se transmiten al alumnado año tras año en los talleres que asociaciones transactivistas privadas, pero subvencionadas con fondos públicos, realizan con la connivencia del Ministerio de Educación, las consejerías de Educación y demás organismos oficiales. Pero claro, es que estas asociaciones vienen recomendadas en los protocolos educativos trans como las entidades expertas en coeducación y en diversidad. Así que tienen desde el 2014, que se aprobó la primera, vía libre y directa al alumnado. Por supuesto, estas asociaciones no les hablan de la experiencia de decenas de miles de personas que creyeron ser trans durante años y después desistieron o destransicionaron. Tampoco sobre el escándalo que supone que el Big Pharma, sobre el que ya se ha hablado aquí, experimente con medicamentos no testados en menores, como decía la doctora González, que sirven para tratar el cáncer de próstata o castrar químicamente a delincuentes sexuales.
Los centros escolares, que son el ámbito socializador por excelencia, se han convertido no solo en los espacios donde se predica esta anticiencia a menores de edad, sino donde se incita, se fomenta y se celebra que se unan a ella. Así, se observa cómo, tras los talleres, los departamentos de orientación reciben a varias niñas de la misma clase que dicen ser no binarias o trans, que luego dirán en casa: mamá, soy trans. Esto es evidentemente contagio social. Pero es que si bien las redes sociales y los medios audiovisuales tienen un impacto incalculable en la adolescencia, el hecho de que transactivistas y el propio profesorado transmitan estas falacias las dota irremediablemente de autoridad y legitimidad. En cuanto al profesorado, la aprobación de la ley trans supondría el blindaje de 3 nuevas funciones que nos han puesto, recogidas en todos los protocolos educativos trans de las comunidades autónomas. Funciones que el profesorado está obligado a asumir a pesar de que chocan frontalmente con los derechos a la libertad de expresión, de pensamiento y de cátedra. Antes de explicarlas, déjenme decirles que negarse a realizarlas se considera transfobia, es decir, un delito de odio, con multas de hasta 150.000 euros y aperturas de expedientes que pueden llevar a la inhabilitación laboral. La primera función es identificar alumnado trans. Así, si como docentes vemos jugar a cocinitas a un niño o jugar al fútbol a una niña, debemos reconocer tales acciones como indicadores de su supuesta identidad trans. Indicadores, por supuesto, recogidos en los protocolos a cada cual más sexista y retrógrado. Acto seguido, se debe informar al equipo directivo, que a su vez informará a la familia de que no tienen una hija, sino un hijo o viceversa. La segunda función obliga al profesorado a reaccionar de la única forma cuando un estudiante nos dice que es trans. Solo podemos afirmar, es decir, dar por válida su nueva autopercepción. Mostrar dudas se considera transfobia. Por tanto, el profesorado debe ignorar los datos que avalan el enfoque médico conocido como la espera vigilante, que señala, como ya se ha comentado aquí, que en el 87,7% de los casos de disforia, ese profundo malestar con el cuerpo se suele resolver de manera espontánea al llegar a la adolescencia. Esta segunda función deriva en otra muy peligrosa y perversa, porque el director o la directora del centro escolar deberá abrir un protocolo de abuso infantil cuando la familia muestre dudas o se oponga a celebrar la nueva identidad de su hijo o su hija. En cuanto a la tercera función, el centro educativo debe acompañar al estudiante en su proceso de cambio, lo que se conoce como transición social. Para ello, el centro debe de dar 4 pasos. Ofrecer formación a toda la comunidad educativa mediante talleres externos. Negarse a realizarlos, recuerden, es transfobia. Incluir la ideología de la identidad de género en los contenidos de todas las asignaturas. Por ello, son ya muchas las editoriales que recogen en sus libros de texto las ideas transgeneristas de las que antes les hablaba. Tercer paso, fomentar la transición social del alumnado. Ya saben, el cambio de nombre en los listados, que el profesorado le llame por su nombre sentido, que elijan libremente a qué baños y vestuarios quieren acceder o en qué categorías deportivas, femenina o masculina, quieren estar en educación física o en deporte. Como comprenderán, realizar la transición social es un camino que conduce hacia la medicalización y la mutilación de partes sanas del cuerpo, como ya han comentado aquí las madres. Por ello, la escuela, bajo ningún concepto, debería empujar ni fomentar hacia la transición social, sino permanecer neutral. Además, la última función para el centro es adaptar las instalaciones. Y como nadie puede cuestionar la identidad de género de nadie, la tendencia de las escuelas de infantil, primaria, secundaria, así como en la universidad, es la instauración de baños mixtos. Una medida inadmisible porque la seguridad, la salud y el bienestar de las niñas son incompatibles con los baños mixtos.
ante estas 3 nuevas funciones del profesorado. Si bien nos sentimos extrañados, normalmente el profesorado se queda en silencio, bien por sentirse poco informado o por miedo a las represalias. Y es que criticar abiertamente las ideas, las funciones y las medidas de los protocolos trans conlleva una persecución feroz. En el Congreso Internacional que realizó Dofemco en noviembre del 2021, pudimos escuchar, y no tengo tiempo para explicarlo más en profundidad, pero por favor véanlo si pueden, escuchamos los testimonios de 6 profesoras universitarias feministas canceladas y hostigadas por parte del alumnado, 4 silenciadas y acosadas por sus propios compañeros, y 3 profesoras, una de infantil, una de primaria y una de secundaria, que han perdido sus trabajos. Por eso no es de extrañar que Dofemco sea la única asociación de docentes crítica con el transgenerismo del mundo. En resumen, y para terminar, la aprobación de la ley trans blindaría las demás legislaciones existentes cuando el camino que ya hemos visto emprender a otros países vecinos, como el Reino Unido, Suecia, Finlandia, debería ser inequívocamente el contrario: la derogación de todas las leyes autonómicas trans y sus correspondientes protocolos, y dejar de utilizar las guías educativas trans, que, como venimos repitiendo desde el movimiento feminista, están provocando un daño irreparable e irreversible a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Muchas gracias.